se me ocurre decir antes de presentar a cada uno de los integrantes de esta gran mesa es que un libro es un acto colectivo. Y más allá que acá exista un autor concreto, que es Luciano Mansur, y que vamos a celebrar con él la presentación de su primer libro, de muchos que vendrán seguramente, este libro es posible gracias a muchísima gente y a muchísimas instituciones también, de agradecimiento. Bien, voy a abrir el juego, me tocó ser el distribuidor del juego, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a veces no es necesario presentar formalmente quién es cada uno, sino que se presenta en la palabra, en lo que construyó en torno a lo que nos convoca, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría hacer una especie de libro abierto, ¿no? Abrimos el libro. Y si abrimos el libro, lo primero que aparece es la escritura, ¿no es cierto?, de Ana Alvarado. ¿Está bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hagamos que no nos conozcamos. Bueno. Y Ana tiene ahí una especie de prólogo, de prolegómeno. ¿Qué te pasó con ese prólogo? ¿Qué es lo que nos podés contar si abrimos el libro? ¿Hace falta? ¿Micrófono? Ahí nomás. Ah, tengo dos. Tengo dos, qué bien, bueno, me acerco un poquito. Nada, bueno. Hago un poco de más historia, además. Me pasó algo con el pedido de un prólogo para el texto de Luciano. Primero el impacto de, hay que hacer un prólogo nada menos que de algo vinculado con Frankenstein. Bueno, ok. Pero además yo había visto el espectáculo ya en ese momento, lo vi creo que cuando recién empezaba, y había tenido un impacto emocional grande al momento de verlo. Por la búsqueda que tenía el material, por algo personal de cómo el material que hicieron entre Román Lamas y Luciano Mansur recupera algún aspecto de la técnica que yo hacía tiempo que no veía, entonces me conmovió. Y después por Luciano en sí, porque Luciano yo lo conozco bastante porque fue profesora de él en la USAM, después lo dirigí 2 veces y conocía toda su sensibilidad para relacionarse con los objetos, su capacidad de manipular y disociar y ser actor y objeto, pero Frankenstein moviliza otro tipo de interpretación. Y entonces, bueno, fue como, no lo había visto en ese rol todavía él, en la intensidad del trabajo solista que él hace, con la dirección de acá del maestro que está a mi izquierda. Entonces, esto fue muy, muy conmovedor para mí. Bueno, vino el pedido, el otro señor que también conozco y lo he dirigido, y él ha trabajado en una obra que dirigí de Gabriel Penner, y dije, es sobre el texto, yo estoy acostumbrada a hablar de otra cosa. Y me encantó. Y encontré 1.000.000 de referencias, que algunas las dice él, las cita él, y otras a mí me parecían que tenía que decirlas. O sea, las referencias, algunas son todas las que Mary Shelley también sabía que tenía, ¿no?, en su primer Frankenstein, pero yo encontré la gauchesca, encontré de repente algunas asociaciones con personajes de Beckett, las referencias a Shakespeare también las da él. Entonces, bueno, en este compendio de obra chiquita y donde él aparece gran demiurgo haciendo esa disociación interpretativa simultánea, haciendo esa técnica que él va a nombrar después y va a decodificar después, me conmovió mucho y me pareció muy valioso. Y acá avanzo.
No, lo que quería decir es, nada, en mi prólogo, si lo leen después van a ver esto, ¿no? Como que hago alguna referencia a Stanislao de Campo, además de Sarmiento, a Beckett, a Shakespeare, a, bueno, a la historia de los autómatas, de las ferias y de demás, que tienen mucho que ver con los títeres, por lo menos de una etapa, ¿no? Con el encuentro que los títeres hicieron al vincularse con los autómatas, por ahí siglo XIX o más. O sea, de esas referencias están en el prólogo al texto, a la escritura de él, ¿no? A lo que él escribió en ese momento, a San la Muerte, a la cultura guaraní. Pero hay otras cosas que aparecen y que tienen que ver con su biografía, que a mí me parece muy interesante que él haya puesto su biografía, porque me parece que muestra un hilo muy, muy profundo y muy interesante cuando hablamos de un titiritero de Argentina o latinoamericano. Él tiene toda una búsqueda personal, junto con otros colegas que fueron citados en el libro, de recorrida por Latinoamérica y de encuentro con culturas, otras culturas originarias en Bolivia, en Colombia. Hace todo un tránsito, además del que hizo como actor originalmente en Andamio. Pero bueno, en esa recorrida que hace por Latinoamérica se encuentra con maestros, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que es muy típica de una generación. Estaban los grandes maestros, ¿no? Di Mauro, estaba mi maestro, que fue Ariel Bufano, y de muchos otros, ¿no? Javier Villar. Había como unos maestros y uno abrevaba en la historia y lo que transmitía ese maestro. En este viaje que hicieron, porque es un grupo, ahora no recuerdo el nombre, se encuentran con los maestros y los maestros les hablan bibliografía también, ¿no? Que era la bibliografía que había, porque todos sabemos que hay poca. Él lo dice, ¿no? Todos sabemos que hay poca bibliografía. Pero hay ahora más, hay bastante más. Antes nosotros teníamos historias del títere en Europa y algunos manuales de técnica, digamos, pero de repente, bueno, había tesoros, y esos tesoros él los fue encontrando en esas bibliotecas latinoamericanas. Después vuelve y habían iniciado la etapa universitaria del títere, que es bien del siglo XXI. La UNSAM, que genera en ese momento la en ese momento la diplomatura, un tipo de títere muy interesante. Y él entonces se pone hace una tesis para graduarse, después se mete en un posgrado, que ya va a ser la tesis, después, empieza todo eso, y empieza a generar una metodología. El libro tiene una metodología también para trabajar. En esa cuestión muy misteriosa que es esto cómo se hace, porque yo veo a alguien que me deja, esto no se puede hacer, lo primero que uno piensa es esto, ¿qué hace esta persona? Es imposible. Bueno, y él lo intenta de explicar y trata de crear una metodología para eso que hace, y escribirla. Entonces, me parece todo eso hipervalioso de este texto, está todo acá, la obra escrita, las referencias que fuimos encontrando todos, el relato de su biografía y un texto donde habla del lenguaje y de la metodología del lenguaje. En este librito. Así que se lo pueden meter así en el saco y se lo llevan a todos lados y van a aprender un montón con eso. Nada, felicitaciones a Ediciones, Fundamental Ediciones, y a Gabriel Penner y a quien admiro mucho, a él y a todo su grupo de trabajadores inquietos, y a Luciano Manso. Muy bien. Es importante, ahora vamos a seguir, pero es muy importante porque en ese libro, como bien lo resumió Ana, no es solamente dramaturgia, sino que es historia de vida y también es teoría. ¿Sí? Teoría y praxis que es difícil encontrar en un mismo libro. Y tiene esa virtud. Y nosotros publicamos las dos cosas. Nos
Sí. ¿Puedo publicar o no? ¿Está bueno publicar teoría después de la dramaturgia? ¿Te parece? Creo que llegamos a la conclusión de que es fantástico porque este libro, más ir a ver la obra, están acá no haciendo la obra, bueno, ver la obra es genial, es decir, porque de los dos lados hay un encuentro maravilloso, como al leer y al poder observar lo que se hace en vivo, ¿no? Y me parece que la teoría también es fundamental, como decía Ana, y ahora vamos a seguir indagando eso. Hacer teoría de la práctica es una virtud, lo dice Román, lo dice Analía y lo dice Javier. Es un libro muy esperado, porque es un libro que hay tanta gente detrás, la UNSAM está detrás, ustedes están detrás, cada uno está detrás, que es un libro casi como imposible de no hacer. Así que bueno, seguimos con lo que nos encontramos en el libro. Está vos, ¿cierto? Sí. Está el director responsable de la obra. Ahí están viendo fotos también. Es importante observar porque hay fotos inclusive íntimas de ustedes, ¿no? Sí, innecesarias. Casi obscenas. Muy fuerte, muy fuerte. Obscenas fuera de escena. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, Román. Sí. ¿Qué? ¿Qué podemos decir desde tu mirada? Ahí hablas de Demiurgo en tu intervención, hablas de... Sí, ahora me acuerdo. No, el tema es que arranqué con algo que ya había escrito. Se escucha, ¿no? Acá. Y que me agarró en un momento en el que no solo soy el director de la obra, sino el realizador de los títeres. Y el diseño de escenografía. Que es también lo que pensábamos con Luciano, que tiene que, al estar solo en escena, tiene que ser mínimo. O sea, todo lo que esté en escena va a tener que servir, si no se saca. Y me puse a reflexionar sobre el momento del taller, que para mí fue entre la pandemia, ¿no? Por ahí, durante la pandemia, entre la pandemia y posterior. Entonces fue un momento de mucha esquizofrenia, o sea, mucha locura en realidad, de meterme 8 horas en el taller, no parar, salir como medio mareado por el pegamento, por el látex, y decir, bueno, ponerle un sentido a esto, que también ya habíamos hecho algún prototipo, que Luciano se lo llevó a la casa de los papás, allá de tus padres en Pilar, y dijimos, bueno, si no es teatro, que sea fílmico. Entonces, no sé, ponete velas, filmá, meté un contraplano del títere, bueno, nada, eso surgió como una necesidad de seguir avanzando, y que también fracasó la obra en ser un film, iba a ser una película. Y está buenísimo que haya fracasado. O sea, en ese fracaso surgió esto, nació esto. Fuimos a ver una locación, nos metimos en baldío, porque pensábamos que las escenas también podrían llegar a ser en lugares medio rotos. Una locura, un desastre, era un desastre, pero la buena razón del destino nos dijo que teníamos que hacerlo en teatro. Y nos trajo hasta a terminar los objetos, a dialogar mucho entre... Y esto que decís, y que vos también decís, Ana, de la teoría, en donde no tuve tiempo de teorizar, sinceramente. Yo soy muy práctico, soy muy corporal, y respeté esa dirección que me daban estos objetos, con el diálogo, que ya era como juntar un complemento. Él venía con una teoría, con unas ganas de probar algo, y yo como muy lábil en, bueno, a ver, Luciano, proponé, tirá, vamos, armemos 2 o 3 títeres, equivoquémonos,
probemos, subamos, bajamos, rompamos. O sea, hicimos mucho juego de ese nivel y quedó todo este Frankenstein, que para mí funciona también como una caja china, estas cajas que contienen cajas, ¿no? Está cosido de la misma manera, está hecho con la misma pasión con la que la criatura grita, que está hecho con hilo matambre. O sea, tienen esos conceptos que se van entrelazando capa a capa y que van configurando este trabajo. No sé si me fui por las ramas o no sé por dónde estoy, pero me parece que este trabajo, también rescato lo que decís vos, Gabriel, que un unipersonal no es uno solo, no es una persona sola. Hay un montón de energía que lo está sosteniendo a Luciano para que él pueda confiar en ese momento. Romina La Roca es un ejemplo que es fundamental, y todo el equipo también que nos Malena Miramontes Boing, Paloma Lamas que hizo el vestuario, ¿quién más? Malena hizo la iluminación, Federico Figueroa, que también fue otra parte fundamental del trabajo, en donde es amigo mío. También en momentos que no nos podíamos juntar me decía, bueno, yo no puedo ir al ensayo, pero contame vos cómo son los ensayos y yo voy haciendo la música. Entonces yo terminaba de ensayar, iba los sábados y le contaba como si hubiera visto un capítulo de una serie. Decía, no, porque acá Luciano entra y hace, va, y él me miraba como un perro que mira un televisor y tocaba el acordeón. Y ahí empezaron a salir climas, y de esos climas empezaron a armonizarse. Y me dice, bueno, vos me vas a venir a ayudar, pero yo estoy dirigiendo y realizando. Hacete cargo. Entonces tuve que hacer parte del sonido también. Entonces fue todo muy jugado, muy comprometido, y por otro lado también eternamente agradecido con Luciano porque sí, porque sí. Muchas gracias. Así que Bien. Actuaba y él asistía, ya había como un vínculo afectivo, ¿no? Y que me invitara a ser la tutora de su tesis es como, sí, es un orgullo, ¿viste? El orgullo usado. Que dentro de la universidad pública, eso lo quiero remarcar, también propicia estos encuentros, ¿no? Escuche bien, universidad pública, ¿no dijiste? Universidad pública. Esto que decía Ana, del encuentro con maestros que hizo Luciano a lo largo de sus viajes, también lo hizo en la universidad, ¿no? Con Ana, con Alejandro Bracchi, con Carlos, con Tito, un montón de docentes que nos fueron enriqueciendo en su formación. Y a mí me invita para ver un ensayo y después para hacer preguntas molestas durante el proceso de escritura de la tesis. Y a mí lo que me pareció, coincido en la necesidad de que se teorice, y lo que más quiero rescatar es no concebir la teoría escindida de la práctica, ¿no? Como esos dilemas me parece que están un poco perimidos porque hay teoría aunque no la digamos, ¿no? Hay teorías implícitas que están siempre ya desde el hacer, desde la praxis del teatro. Y entonces, en ese sentido, me parece que está bueno cómo Luciano fue empezando a tirar de la piola, digamos, para empezar a seguir todas las cosas que estaba haciendo, ¿no? Y amplió sus campos de búsqueda estudiando, no voy a decir la mala palabra, ventriloquía, se dice así. Ventriloquía, ¿viste? Lo había dicho mal. Bueno, es empezar a incorporar un
práctica, ¿no? Y a veces lo que se asocia con lo teórico es, bueno, tengo esto, a ver qué manoteo para insertarle acá. Y acá el camino fue inverso, fue ¿qué necesito para seguir ampliando esto que estoy pensando? Y me parece que ese es el camino para hacer investigación en la práctica, no escritos escindidos de lo que hacemos, ¿no? Por eso, claro, por eso celebro que siga y siga indagando, y yo me sorprendía, aprendí un montón leyendo el trabajo de él, porque yo admiro todo el trabajo que hacen con objetos y con títeres, pero poder comprender todo lo que implica eso que uno ve y que se fascina, tiene una técnica y un trabajo atrás que bueno, está bueno empezar a reconocerlo, ¿no? Para poder transmitirlo y poder ser claro en qué es lo que se hace cuando hablamos de disociación, ¿no? Poder ser específicos. Así que, bueno, en ese sentido fue un placer acompañarlo y siempre hubo mucha escucha. A veces hay mucha producción de escritura y hace falta una cierta organización o plantear algunos ejes, pero yo celebro eso, que ojalá que sigas editando muchos libros así y que se sigan produciendo proyectos que piensan la técnica específicamente desde la práctica y piensan sobre eso. No hay que ser, no sé, hay mucha fantasía sobre la teoría y me parece al revés, que tenemos que seguir generando materiales que amplíen el campo, ¿no? Eso. Y que la mayoría que está acá fue parte, es fundamental porque en el trabajamiento generacional, pero también artístico, y en esa confianza uno puede dar saltos, incluso puede dar saltos a su historia artística y personal. Entonces es muy importante porque la universidad pública lo que nos permite es proyectarnos a través del tiempo y generar una movilidad cultural social ascendente. Y eso es muy importante. Dicho eso, lo que sucede un poco para recapitular, en el 2012, en el momento de los gobiernos progresistas de América del Sur, había una necesidad de poder estar en cada territorio de lo que estaba pasando en América del Sur. Con Juan Cosín, que está aquí, y muchas personas habíamos creado el Teatro de Integración Latinoamericana en Bolivia. Vivimos casi un año en Bolivia y recorrimos Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y estuvimos en momentos políticos fuertes. Y ahí, como contaba Ana, nos habíamos conocido con muchos titiriteros y titiriteras que trabajamos en la calle, en las plazas, pero también en las universidades, en los festivales. Éramos muy jóvenes, teníamos 26 años más o menos, y quizá había una desconfianza para, no sé, cuando dábamos cursos en algunos lugares, como la Universidad de Colombia, o en el Ecuador, o en el Teatro Fanny Mickey en Colombia, nosotros teníamos que sobrevivir y hacíamos cursos también que sabíamos, pero estos jóvenes, ¿qué venían a decir estos jóvenes? Y en ese camino conocimos a muchos titiriteros y titiriteras, trabajando en los barrios más profundos de Lima, como en el delta del Orinoco, a 3 horas en río para la comunidad Guarao, o en las cárceles de los diversos países donde hemos trabajado. Y los objetos estaban muy presentes, pero estaban presentes también las culturas en las que vivíamos. Bolivia es un país trascendental de eso, es impresionante. Y entonces las máscaras, los objetos, los vestuarios, las danzas, las mesas de las brujas, las plantas alucinógenas, había un montón de sabidurías dando vueltas ahí y quizá, como decía Ana, en mi generación vengo de la maestra, del maestro, y quizá en esta época no tengo esa referencia. Bueno, pues yo, que soy más moderno, me entiendo en algún sentido, siempre estaba el maestro y la maestra, y de hecho siempre seguí gente que a mí me referenciaba. Y de hecho, que también tengo quizá algo más, no sé si místico, pero algo de ese pensamiento latinoamericano que se deviene en San La Muerte, que es la persona que le da vida a la criatura. Venía visualizando estar con algunos maestros y maestras. No sé, estando en Bolivia pensé trabajar con vos, Ana, o estar con vos, y de golpe me encuentro laburando con vos. Y así con Román. Y después también de venir acá y trabajar con gente que viene del periférico, con
gente que investiga a otros lados también, inevitablemente te cuaja eso. Es fortuito, no sé, yo estoy muy agradecido con la vida. Y de venir en esta técnica implicaba entender, ante la universidad, que yo veo estos Neville Tranter, dice, ¿cómo hace para tener dos presencias en escena? No te confundís nunca y te atrae. Y te atrae no solamente el sistema dramatúrgico, interpretativo, sino el universo que plantea. Siempre universos más siniestros, oscuridades, o sea, había algo muy interesante en eso. Y sobre todo la técnica de darle una presencia de vida sin perder la propia. La universidad te obliga a escribir y eso es fundamental, porque también como soy parte de varias generaciones de una tradición, me obliga a mí también a poner en palabras. Y a veces, depende del circuito, podemos ser mirados de costado de los titiriteros y titiriteras. Y también soy actor. Y ni hablar si les digo que estudié trilogía y la gente cuando les contaba. La gente te mira mal cuando le digo, sí. O gente que vivís en la casa con gente, llega y estás, oye, ¿cómo todo bien? Imagínate que No te piden. en el Tinder no pones que es ventríloco, ¿no? Es artista. Y eso se dio porque bueno, hay un maestro que recomienda, que es Alebraki, que fue un maestro de la universidad, que me recomienda investigar eso y me fui a buscarlo porque, bueno, y después viendo con ese linkeo empecé a darme cuenta del trabajo de la voz en el títere. Lo que nombro doble interpretación simultánea es porque hay dos tipos de interpretación. Es un concepto para discutirlo, se puede borrar y poner otro. No lo hice pensando en publicar, lo hice porque quería entender qué estaba haciendo. Y sobre el teatro actoral hay mucha producción, pero el universo titiritero no tiene esa producción. A veces siento que, y si soy como uno más, tenemos como algo más de... Hay ciertos toques que a veces nos miramos de abajo, o como si le debiéramos algo por hacer esta profesión. Muy personal la sensación, no estoy nombrando y dejando algo sentado. Y me parecía que también la universidad nos obligamos a escribir, nos obligaba a imponernos a hablar del campo propio. Y realmente es un campo propio. Cuando hablamos del teatro de actores, sí, pero es totalmente distinto, porque acá les estoy hablando yo con mi cuerpo, mi voz y mis ojos. Y acá está una cosa al lado mío que tiene otro cuerpo, que tiene otro espacio, que representa otra cosa para la visión. Y también además le podía prestar el cuerpo. Y si le presto el cuerpo, le presto la mano, pero también trabajo en trilogía, que actúo directamente para ustedes, pero actúo indirectamente con el títere para ustedes, era un universo de varias líneas de sentido que había que articular. Bueno, y a partir de eso empieza la investigación. Hablo con Román, que por suerte se da algo maravilloso. Cuando Carlos era decano de la universidad, Ana estaba en la compañía, Tito lo oficio también, que se abre una vacante e ingreso a la compañía de títeres de la universidad. Nada, después de querer jugar con el Julito Ortega en River, estar en el titero para mí era formidable. ¿Y saben por qué? Dice, sí, porque un artista del conurbano que viajaba 2 horas desde Pilar y media a 3, me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a 7 menos cuarto de la clase, ya estaba calentito preparado. Es un montón y tuve que dejar mucho trabajo para hacer eso. Entonces por eso lo valorizamos en la universidad pública, pero también los subsidios. Porque sin eso yo no puedo llegar. Entonces era muy importante. Supónganse, me toca estudiar una beca a la Universidad de Bratislava, me voy con una beca. Un negro peronista estudiando en una beca en Bratislava, Eslovaquia, a los 35 años, con un inglés chapucero, peleador. Como la mano de Dios del Diego, pero con mucha voluntad. Entonces, en ese momento, Carlos me ayuda para poder estudiar inglés en la universidad gratuitamente. Y fue fundamental eso. Después yo me venía formando, 35 años, y fui con gente que tenía 20, 21, 3 idiomas. La gente hizo 2 materias y se la pasó más viajando. Yo tenía 35, no sabía lo que quería, ya me había hecho mierda, ya sabía. Entonces, por primera vez entro a la universidad pública, no me puedo entrar a la UNA, entro a la UNSAM. Me voy a Europa, estudio. Fue una transformación social como justicia social para mi historia. Que en definitiva uno se forma y después anda a laburar. O bueno, volar no está habilitado para nosotros quizás. Entonces, ahí descubro otras cosas. Y lo veo a Duda Palma. Ya lo había visto, ya no lo conocía, lo veo ahí. Ayahuasca poco para eso. Y hablo de eso porque también estoy mamado por ese tema. Entonces, yendo a ese lugar, ahí agarro los títulos, los toco, hablas con él. Entonces, me pareció impresionante cómo él, que viene de Neville Tranter, ese autor que ya van a conocer, cómo hace para hibridizar su cuerpo y además que vos estés atraído por eso. Y además que siento que los titiriteros tenemos una exigencia del triple, que es, si lo hacemos lo tenemos que hacer muy bien, porque enseguida automáticamente es,
nos pasa con el espectáculo. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Entonces, encima van con esto de, a ver qué va a hacer esto, títere, me quiero morir. Entonces la exigencia de la técnica era mucho más exigente. Y yo lo sabía eso. Y lo sabíamos con Román. Bueno, ellos lo saben hace rato, porque yo lo sé ahora. O sea, veo como en la legión de las maestras y maestros. Pero sí me parecía que en este momento era importante. Entonces ahí es donde empiezo a indagar y empiezo a encontrar esas referencias. Entonces miro la boca de los titiriteros. Entonces, no necesitan no mover la boca. Pero sin embargo, este Dúa Paiva mueve un poquito la boca. La máscara la calma. Entonces no hace como un actor, que yo soy actor, que hacía cuando recién entraba a la carrera. Hola, ¿cómo andas? Bien. Entonces ahora el tipo hace, hola, ¿cómo andas? Bien. Oh. Entonces entendés que saca más la máscara, aquietar los labios. No importa que se muevan, pero lo que haces es poder traducir en ese lugar, velarte un poco, pero mantener la propia presencia. Y de ahí descubro otras cosas, que como no sé. ¿Me estoy hablando? Soy hablador. Es tu lugar. Ah, bien. Perdón. Usted sabe. No. ¿Alguien se opone a que hable el creador del no, ¿no es cierto? Bueno, y en el libro lo que se fue a poner es poner, a veces uno lee libros en general que amplían, pero acá está directamente explicado que hay un momento de la obra que aparece ahí, ese momento, con el que estoy ahí acostado con la muerte. Ahí descubrimos que que el titiritero participa de la composición plástica. No estoy inventando nada, esto ya se hace, lo habrán dicho, pero ahí lo descubrí para mi práctica. Después se publicó. Y entendía que no solo tenemos que estar generando la acción dramática del actor, sino la reacción dramática del títere. Que además es técnico, porque si yo miro por un costado, vos decís, muñeco, ya está, entré en teatro, en realidad. Entonces, para entrar en esa ficción teatral, debía lograr la composición plástica que implicaba, en esa escena que vieron, es aflojar la pierna izquierda, aflojar el brazo izquierdo y que simule que me tiene dominado. Pero acá tengo tensión. Y además, esta mano no participa de la acción, porque uno no dice, es la mano del tipo. ¿Cómo mueve la goma? Es la columna. Y eso lo mueve la columna y lo mueve el brazo. Bueno, entonces había dos lip sync. Lo de la voz, y la metrología tiene otro problema particular, que es que tiene palabras que fallan. O sea, las bilabiales oclusivas no las puede nombrar. Las palabras fricativas las puede nombrar. La F, la P, la B, las bilabiales, no las puedes nombrar. Entonces había que reemplazarlas. Y justo la criatura que está cosida nos venía bárbaro, porque entonces evidenciamos el error de la metrología para ponerla como explícitamente. Y en algunos momentos nos sirvió también para poder disociar. Eso básicamente. Y después la otra complejidad que teníamos era prestarle las piernas sobre el brazo, para que sea signo títere. Esto no es signo títere, pero esto sí es signo títere. Entonces vos tenés que disociar piernas, actuar con tu actor y actuar con el títere. Entonces había un problema de pasaje de código que era complejo. Y esquizofrénico, bueno. Nos hicimos amigos, porque si no te mataba. Y Román tiene algo que es muy generoso y muy maravilloso, que es se duerme. Román se te duerme en el ensayo. Román, ¿estás durmiendo? Sí, me aburro. Directo. Literal. Y eso es importantísimo, porque lo que no queríamos hacer con Román era hacer nada que sea mentira. Entonces no había un problema personal en eso. Si me decís, tengo que despertar, tengo que despertar. Entonces probábamos cosas para que se pueda despertar. Y era muy importante porque entonces ahí empezamos a descubrir. Después descubrimos también situaciones en ese sentido. Y me perdí. Bueno. No, a mí lo que se me ocurre es que podemos salir por el conurbano, ya que mencionaste mucho el conurbano, hacer estas charlas y vos moverte así, disociarte y todo eso, en general es algo impresionante. Que siga esto que de verdad. Dale. Es fundamental el trabajo integrado del equipo, más que nunca. La verdad creo que en todo el teatro, pero acá siento que más que nunca. La muerte nos llevó casi 9 meses realizarla. Tuvimos 9 meses de pruebas y trabajamos muy fuertemente con la vestuarista, el director y el intérprete. Primero, ¿por qué? Porque se tiene que ver linda, pero también que sea linda también tiene que ser fácil de mover. De hecho, tiene un par de costillas menos porque era más pesada y moverla te exige físicamente. Y por suerte la UNSAM nos enseñó anatomía y biomecánica. Y sabemos por los viejos maestros que te dicen, estamos todos jodidos de la espalda nosotros, ¿eh? Ok. Entonces, eso también nos implicó también cómo uno usa el cuerpo en el desplazamiento, para no lastimarse. Porque queremos larga vida, al menos en la escena, si se puede. Y en la vida también. Entonces, esa triada es fundamental. Pero son varias triadas, porque yo estoy hablando solo del espectáculo. Pero sí en el fondo de fomento de la Municipalidad de San Martín, que
nos apoyó, sin el CPTI, sin Proteatro y sin el Fondo Metropolitano, no podemos hacer esos títeres. ¿Cómo le pagamos a un maestro para que haga esos títeres? ¿O cómo solventamos un músico que te haga la música original? No sé, digo, entonces todo eso está convocando el espectáculo. Digo. Y después también tenemos otras suertes y agradecimientos que sin la difusión de las diferentes personas que se encargan de difundir el teatro de títeres y virtuales, recién estaba Mónica Berman, otra Patricia Lanata, Flavia Pitela, también tenemos esos espacios donde nos han abierto las puertas hacia afuera. Bueno, creo que no. Si no me puedo... Igual lo que te acuerdes, ahí entramos en los agradecimientos, pero también podemos abrir, ¿no? Si te parece, ¿les parece? Porque al democratizar la palabra, ahí está Martín, y el que quiera va levantando su manito para pensar, preguntar y lo que quiera, ¿sí? Dale. Sí, Luciano, yo te quiero preguntar, ¿por qué Frank? Sí, bien. ¿Qué resonancia te genera? Mira, primero iba a hacer una obra con Alejandro Blacchi que era una de Ray Bradbury. Y tenía un muñeco de ventríloco, pero los derechos eran carísimos. Y cuando nos encontramos con Román, a mí yo tenía una idea de que quería hacer algo del doble. Me encuentro con el gran doble para mí de la literatura, quizás haya otros, seguramente hay otros, pero Frankenstein era la gran personalidad para hacerlo el doble. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos un término de Román Pasca que reúne el trabajo de los maestros y maestras que nombró también antes Ana, y que dentro de esos maestros también están los de periférico, digo, que han trabajado en la disertación, y muchos en Argentina que están nombrados acá y en América del Sur, porque también lo regionalizamos. Miramos allá, pero también miramos a nosotros, que a veces que es importante. Y eso nos permitía pensar esto que dice Román Pasca, que es el títere como el doble del humano, como el doble del personaje, como el doble del actor. Entonces, para la técnica que queríamos trabajar a la vista del público, personaje actor, personaje títere, nos venía a la mano. Y en ese sentido, ponele, vos ves la criatura. Al poder ya elegir esa técnica de manipulación, ya es dramaturgia pura elegir. Eso es lo que tengo nada. Ya es dramaturgia pura. ¿Por qué? Yo estoy eligiendo una manera de manipular. Manipulo así el títere. Tengo la cabeza acá, el cuerpo y le presto mis piernas. Ya hay un doble en sí mismo. Yo soy Víctor Frankenstein. Las piernas son de él o son mías. ¿De quién? ¿Quién crea a quién? ¿Él te crea a vos o esto? Y esto es lo verdaderamente maravilloso que permiten los objetos y los títeres. Es los múltiples planos de sentido. Que no es, hola, ¿cómo andas? No, sino que es los múltiples planos de sentido que te permite pensar el objeto por fuera. Y también uno puede pensar el estatus del personaje. ¿Qué es lo valioso? ¿El humano o el títere para nosotros? Para Anselm Harvey era algo, para Maeterlinck eran otros. Nada más que el títere era lo sagrado, el humano. Y bueno, y la técnica interpretativa nos permitía eso. O sea, la muerte está manipulada de este lado y tiene una cercanía a mi cuerpo. Así manipulo. Y esta cercanía tiene sentido dramatúrgico, porque esa es la muerte. Y está ahí. Como acá está la muerte, está la vida. Pero también nos permitía algo del dominio distinto actoral, para poder trabajar sobre el títere e invertir el poder. Entonces, sobre esa base del doble, aparece Frankenstein. Pero después lo que hacíamos con Román es que no queríamos hacer una historia europea, sino una nuestra. Hay miles de historias nuestras. ¿No? Fuimos ahí, lo gauchoco apareció como lenguaje, pero porque se nos armó, no porque... Sí, perdóname, sí. Pero y a la vez habíamos compartido Salvajada. Él entró también como reemplazo en la obra de Salvajada, dirigida por Tito Lorefice y Luciano Mansur. Ernesto Musano. Y cuando nos encontramos ahí, algo de Quiroga nos dejó prendado. Tanto es así que leímos parte de la biografía de Quiroga y en el momento en que él se va a la selva, empieza a haber un diálogo cercano y todo lo que lo ronda a Quiroga es la muerte siempre, ¿no? Suicidios, de familiares, siempre una vida muy turbulenta que le daba perfecto a Frankenstein, a Víctor, como el científico incomprendido, sacándolo del estereotipo hollywoodense, que igual vimos algunas escenas en video para empezar a desempolvar ese criterio universal que tiene Frankenstein en todos nosotros. ¿A qué iba con eso? A que este diálogo que se genera
con el creador, el demiurgo presente como Víctor, y la criatura, también es otra caja china que está en la muerte, que está siendo manipulado por Víctor, pero Víctor en ese momento tiene un estatus más bajo y la muerte está permanentemente presente aunque no esté iluminada. Siempre mentalmente el espectador siempre está viendo que detrás está ahí esperando algo. Por eso dice también en parte del texto, como bien lo pone Luciano, es la señora de la paciencia. Entonces se empiezan a armar conceptos que quizás en los ensayos ni siquiera lo charlábamos. No es que teorizábamos, hacíamos. Él se encargó después de teorizar. Y ahí te doy la mano con esa, que sin querer teorizábamos, no inocentemente, sí, queremos meternos en ese universo, queremos meternos en soñar de Fabio, queremos ver esa feria polvorienta, ese cuento que quizás lo podemos contar en un momento de ilusión, era contarlo al aire libre con una lamparita. O sea, tener esa cuestión de emergencia de post-pandemia, de sobrevivientes, porque veníamos de esa, veníamos muy golpeados. Así que bueno, quería complementar eso. Bueno, esa es la premisa, tomar el doble, al misterio como el doble. Y de ahí viene Frankenstein como figura. Yo podría aportar más que preguntar. Sí, aporte. Como hermana del autor y titiritero. Y voy a tratar de ser breve, pero es un poco extenso lo que quiero decir. Pido disculpas de antemano. Pero dos cosas. En primer lugar, desde una impronta mucho más personal, soy su groupie desde que tengo 8 años. Y de esa manera yo seguí muy de cerca todo su recorrido desde que empezó a estudiar allá por el 2001 hasta lo que ha llegado a ser hoy. Y en este intento de siempre está todo el ayudando a que se produzcan los acontecimientos acá, ¿no? Es importante, tanto la obra como esta presentación. Obviamente la gente de la técnica, que es maravillosa, pero no solamente por cómo maneja la técnica, sino la calidad humana que tiene. Históricamente yo siempre que vengo acá rescato esa circunstancia, que son Matías Noval, ¿sí? Y Seba Ochoa. Son dos grandes, y un aplauso. Bueno, habló Lu, hablé yo del CPTI. Acá tenemos que agradecer también mucho al CPTI por el apoyo a la obra. A Aldana Ilián también agradezco que esté presente también. Es importante, la verdad que es importante el CPTI para todos los que venimos de la provincia de Buenos Aires, así como engancho también el INT para el libro, digamos, sin el subsidio, el apoyo del INT es muy difícil publicar, el papel está por las nubes, ¿no? Entonces es muy importante, siempre trabajamos y es importante que sigamos en un momento, ya se dijo, pero voy a insistir, de crisis tremenda de la universidad pública, de todo lo que saben, vengo a reafirmarlo porque estamos todos trabajando en eso. Así que espero que hagamos las cosas bien. Bueno, también quiero agradecer al Fondo de Fomento de las Artes Escénicas de San Martín, ¿sí? A Claudia Civetti, ¿sí? Chichetti, y gracias de verdad porque es importante también la provincia, es importante también el INT, pero también es importante lo local. Nos referenciamos en lo local. Los que venimos, yo vengo de Vicente López también, tenemos que tener un vínculo local. A veces es más difícil que en otros momentos, pero bueno. Entonces, gracias, de verdad, gracias. A Proteatro también, que ayudaron mucho para la obra, al Fondo Metropolitano, obviamente ya dije el a la UNSAM, que es como la gran vedette. Bueno, acá tenemos al señor Carlos Almeida, que ayudó y fue un gran consejero para todo el trabajo. También tenemos, bueno, al director del elenco estable de Titiriteros, ¿no es cierto? Del Teatro General San Martín, ¿no?
puede venir, pero sabe. No pudo venir, pero saludamos, ¿no? La saludamos a Adelaida Magnani, ¿no es cierto? Porque es importante también entender toda esa trayectoria. Digamos, estamos acá por la trayectoria de otros, ¿sí? Estamos aquí por eso. Obviamente a Patricia Lanata, gracias por estar acá también. Y seguramente si me olvido de alguien, hay mucha gente que queremos y que está presente en el libro, que si me tirame de los pelos. Sí, sí. No, quiero hablar una cosa importante que decís, Gaby. Sí. Las premiaciones que tenemos las y los titiriteros y titiriteras, el primer premio creado fue por Antonieta y el Centro Cultural de la Cooperación, que es el único premio hasta el momento nacional donde nos reúne específicamente a las titiriteras y los titiriteros. Y es de un sector privado, digámoslo. No tenemos todavía un reconocimiento nacional, pero por suerte, por la fuerza de Patricia Lanata junto a otras personas, Patricia Lanata es jurado de Javier Villafañe, pero se logró por primera vez en el premio María Guerrero, con toda la Asociación Amigos de Teatro Cervantes, incorporar la categoría de teatro, tires y objetos, que es fundamental e históricamente para nosotros y nosotras, que va a ir mejorando, pero hizo un gran salto el año pasado en incorporarlo. Pero para que entendamos también que esos premios nos dan mucha visibilidad. Claramente, vamos al Teatro María Guerrero a los premios, si vas como actor, altura una comunidad, si vas como tiritero, es solo un premio que va a ir creciendo en las diferentes ternas. Que no importa, pero es fundamental para nosotros porque tenemos que crecer, pero esperamos que el Estado también amplíe ese lugar que es de visibilidad. Y Patricia Lanata, estamos eternamente agradecidos por ese logro a ella, porque estamos a la cara de los demás artistas. Bueno, quiero decir que muchas gracias, muchísimas gracias. Es el trabajo de equipo de 15 jurados que integramos en María Guerrero. Cuando se incorporó el jurado fue maravilloso, porque bueno, gracias a Antonieta conformo el Premio Nacional de Javier Villafañe de sus inicios. Entonces, poder tener ese rubro en María Guerrero era algo muy importante. Es una invitación especial que me hizo mi gran maestro Jorge Duarte. Bueno, también interesar a los jurados a que aprendan a ver títeres, teatro de títeres y objetos, obviamente con una vocación, por supuesto, legitimada, pero quiero decir que todos estábamos muy orgullosos que Proyecto Frankenstein engalanara el rubro. Así que felicitaciones a todos ustedes. Yo también, por mi parte, agradezco porque hacer un libro involucra un montón de cosas. A la diseñadora Florencia Ruiz Moreno también, que diagrama y acepta todas las sugerencias que hacemos. A la directora de la editorial, María Paula Compani, también, que es la persona fuerte de la editorial, así que una fuerte. Y bueno, ¿Gabriel Pena? no, bueno, De la estamos editorial. todos acá. Carlos. No, muy breve. Bueno, agradecer, empiezo por el objeto, ya que se trata de títeres y objetos. El objeto libro, maravilloso, hermoso tenerlo, palparlo, leerlo. Gracias a Fundamental Ediciones, Gabriel, María Paula, Alejandro, todo ese paso. Contexto Tipea, que también está ahí cerquita de todo este movimiento. Eso es muy importante para nosotros, los titiriteros, las titiriteras, un poco lo que decía Patricia, Luciano, de que el Premio María Guerrero ponga el foco a los titiriteros, también lo está haciendo una editorial. Entonces, gracias a ustedes. Al leer el libro me maravillé con los tecnicismos, que haya tenido Luciano toda esta paciencia de decodificar las herramientas utilizadas y cómo las utilizó. Y eso lo agradezco, creo que va a ser muy útil para todo este mundillo que no es tan grande, pero lo vamos a aprovechar muy bien, un trabajo
pero cuando vi el espectáculo me sucedió otra cosa y creo que entiendo ahora un poco más. Hacía tiempo que no me pasaba de ver un espectáculo y conmoverme, quedar con la boca abierta. Me resultó una puesta en escena de Román impecable, un trabajo me pareció también así deslumbrante, pero yo lo reuniría tanto el trabajo de la realización, de la interpretación, de la dirección y la puesta en escena. Lo que percibí es organicidad. Les quiero preguntar si apenas un poquito, de dónde ustedes son dos tipos extremadamente orgánicos. ¿Cómo permitieron que fluya tanta organicidad en la expresión artística? Toma la palabra, por favor. Carlos, querido. Todo arrancó en los ensayos, cuando tuvimos ensayos presenciales. Mi compañera Mara Mantelli tenía un espacio que se llama Espacio Elástico, en donde nos dijo, vengan, solo paguen el detergente y la lavandina y usen una sala. Y entramos a un lugar que yo creo que era como esperado. O sea, el ring en donde nos situamos, que era una pieza de 4×8, nos permitió hasta, o sea, no sé, él se prestó a cosas a que yo, había un balde lleno de maderitas del Jenga, yo las tiré, digo, andate afuera, lo saqué de la sala, le tiré las maderitas, le puse el tubo, o sea, el prototipo, y nos moríamos de risa con eso. Me decías, sos un hijo, ¿cómo vas a ponerme maderita? Dale, loco, hay que sacarlo de la cabeza, lo tenemos que sacar de la cabeza para ponerlo en el cuerpo y después volvió a la cabeza. O sea, como que hizo un ida y vuelta. Todo lo que él pensaba, que Luciano, que no, yo quiero hacer esto, y que me vino también, que en alguna gira con Ana, por primera vez vimos a Neville Tranter, nos quedamos también en vivo con Underdog, que era una bestialidad de verlo en vivo. Yo no sabía que me iba a encontrar a los años con semejante persona. Entonces la organicidad empezó a darse a partir del juego. A eso quería llegar. Al juego, al carácter serio de lo lúdico y de no perderlo. Entonces jugamos a que entramos a un templo. Dale, sí, metete por acá, y salía eso. Y terminábamos, vos agotado, yo tratando de anotar, rescatar algo, y él no, yo siempre lo veía como muy atento y como en un credo. Yo le hablaba y él hacía... como iba procesando, ¿no? Procesa, no sé dónde, bueno, acá está, perdón. Mira, Carlos, lo primero era la sinceridad. Realmente sinceridad. Lo que no es orgánico no va y no estrenamos, no nos importa si son 2 años. Después se fue ablandando, porque bueno, por poco grande, un montón de la vuelta, pero eso era uno. Y esto es más técnico, lo que está explicado, pero lo nodal es la interpretación. Si no hay juego de interpretación, toda la técnica no sirve para nada. No sirve para nada. Lo más importante es la interpretación, que es reunir todo eso para poder interpretar. Si te ocupás mucho de lo técnico, estás pensando en algo, que no es jugar, actuar. Entonces me parece que poder incorporarlo todo, por eso llevó tanto tiempo, y que vos te puedas olvidar del cansancio y de todo lo técnico para realmente estar tranquilo y jugar. Que cuando enseñamos, ¿viste? Cuando enseñamos decir, pero es muy difícil. No, jugar. Cuando la persona juega ya con el títere, ¿viste? Enseguida la gente engancha. Después podemos ser más técnicos, más profesionales, pero eso era no da. Sí, muy bien. Sí, nosotros acá queríamos compartir también nuestra, como parte de lo personal, la simple y sensibilizada, ¿no? Que me deja, además de estar un poco cerca en la vida de Edu, en diferentes momentos y en diferentes
comentabas, estoy empezando un proyecto,